En este video vamos a explicar de una forma sencilla en qué consisten las tablas dinámicas en Excel. En la teoría que consiguen ustedes en la bibliografía de la unidad, nos dice que las tablas dinámicas en Excel son un tipo de tabla que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como filas y como valores de la tabla. Acá hay una definición mucho más concreta, dice son una gran herramienta que nos ayudan a realizar un análisis profundo de nuestros datos, ya que podemos filtrar, ordenar y agrupar la información de la tabla dinámica de acuerdo a nuestras necesidades. Para el ejercicio de tabla, yo voy a utilizar esta hoja de cálculo que la dejo en la descripción de la videoclase. Lo primero, al igual que las tablas, para las tablas dinámicas, yo debo de saber cuáles son los datos que voy a utilizar para la tabla. Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar los datos, aunque el Excel hoy en día con solo seleccionar usted la primera columna, la primera celda, y si no hay interrupciones entre una celda y la otra, le selecciona toda la tabla ella automáticamente. Sin embargo, pues para evitar esta confusión, pues lo podemos hacer como les enseñé en el ejercicio de tabla, control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha abajo, para seleccionar toda la tabla. Pero como les dije, por ejemplo, si yo le digo aquí insertar tabla, observen que ya Excel me la seleccionó toda, observen que por aquí está titilando, ya me seleccionó toda, se fue hasta G12004, ¿sí? Le doy cancelar. Repito, si le da clic en tabla, con solo tener seleccionada la primera celda, no acá arriba, ¿no? Porque si le dan ahí, pues mire, solo se le seleccionó eso porque hay interrupción ahí. Si le dan a clic, pues le dice insertar tabla, pues mire, solo seleccionó eso. Pero si selecciono, aquí empieza mi rango de datos, de los datos que voy a filtrar, por ejemplo, y le doy tabla, él me selecciona todo hacia abajo, ¿sí? Pero lo más correcto, como les dije anteriormente, es control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha abajo, sin soltar control shift flecha derecha, sin soltar control shift flecha abajo, y ya él seleccionó todo el rango de datos. Entonces, si usted tiene seleccionado todo el rango de datos, ahora sí vamos a crear nuestra tabla dinámica. Se van a la ficha insertar, se van donde dice tabla dinámica, ¿sí? Entonces él me dice aquí que la tabla dinámica se va a hacer de este rango, ¿sí? Seleccionar una tabla, ¿no? O rango, aquí está, y que lo va a crear en una nueva hoja. Observen aquí, ¿sí? Bien, entonces yo aquí le voy a decir aceptar. Ya como yo lo tenía seleccionado, pues esto lo dejo como está. Aquí me da la opción de ubicar la tabla dinámica aquí en esta misma hoja, pero no se va a observar bien. Entonces yo le digo aquí que en una hoja nueva y le doy a aceptar. Ya aquí Excel me colocó las herramientas necesarias para que yo ajuste mi tabla dinámica. Me decía en la teoría que yo podía decidir dónde iban las filas, dónde iban las columnas. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta tablita de datos donde aquí están los encabezados, ¿sí? Y por acá hay unos valores, ¿sí? Yo puedo decirle aquí a Excel, necesito que los nombres aparezcan como columnas, y ahí están arriba los nombres. Si son demasiados, no los recomiendo, ¿sí? Si yo miro este rango de datos, los nombres son muchos, entonces no se los recomiendo arriba, ¿sí? Entonces los nombres sería mejor en las filas, en este caso, aunque son bastantes también, ¿no? Pero ahí se van a ver mejor ordenados. Bien, entonces coloqué los nombres en la fila, ya tengo nombres, ¿no? De esta tabla de datos, por ejemplo, yo puedo que necesite el sexo en la parte superior y necesite las fechas y necesite el costo. El costo sí lo va a colocar en las columnas y las fechas y eso lo va a colocar del otro lado para hacer unos filtros. Entonces yo decido dónde colocar eso y él me va dibujando mi tabla acá. Entonces ahora el costo, yo le voy a decir aquí en valores, ya los tengo aquí al frente. En forma resumida, ya los tengo al frente. Pero le voy a decir, vamos a ver cómo nos queda. Por ejemplo, localidad, vamos a ver colocar localidad aquí, va a ver cómo nos, si son demasiadas, si son demasiadas. Son demasiadas, entonces coloquemos localidad aquí abajo también. Entonces ya me agrupa aquí por nombre y por localidad de cada nombre.
Así lo llevo mejor y me va resumiendo, observe. Me va resumiendo, ¿ok? Por nombre y localidad de cada nombre. Bien, entonces ya lo tengo aquí. ¿Qué otra cosa puedo colocar yo aquí? ¿Qué cosa puedo colocar aquí? Por ejemplo, vamos a colocar acá los servicios. A ver cómo se miran acá los servicios. Es correcto, acá sí se miran mucho mejor los servicios. Lo que quiere decir, por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis aquí de nuestros datos. Por ejemplo, de Abigail. Este casi tiene solo uno. Digamos este me dice que tiene en Arauca, tiene ADSL, pero no tiene ni fibra ni los demás. En Bogotá tiene también ADSL. En Cúcuta tiene fibra. En Valledupar tiene móvil. Y aquí en Yopal tiene móvil y más fijo. Y aquí están los valores y aquí están los totales. Entonces yo aquí hago el análisis en mi tablita. ¿Sí? Entonces ya miren que yo voy ubicando donde yo desee, ¿no? Ahora, si yo puedo, quiero filtrar también y hacer mis cosas aquí no hemos agregado filtros, aunque ya él aquí ya va agregando filtros, ¿no? Pero yo aquí todavía, mira, aquí tengo filtro ¿por qué? En este caso por servicio. Pero yo puedo agregar otro filtro, por ejemplo, ¿qué otro filtro podríamos hacer? Pues yo creo que por fecha. Hagamos un filtro por fecha, coloquemos aquí las fechas. Y ya él me colocó los filtros acá, observenlos. Entonces yo aquí tengo los filtros por fecha, amigo. ¿Sí? Y puedo filtrar por fecha si yo deseo. Y hay muchas más opciones de fechas aquí. ¿Sí? De filtro por fecha. ¿Qué otro filtro puedo colocar por sexo? Puedo colocar filtros por sexo. Entonces filtreme por sexo. ¿Cuáles son hombres y cuáles son mujeres? ¿Sí? Aquí. ¿Sí? O puedo decirle no todos. ¿Sí? Eso es. Y así sucesivamente. Como no tengo más valores, pues en valores no coloco más nada. ¿Sí? Entonces, miren, observen, también puedo filtrar por localidad, pero la localidad la tengo acá abajo. Entonces, quitemos el filtro, por ejemplo, quitemos el filtro de fecha. Miren que le di clic aquí y lo quito. O lo arrastro hacia arriba. Miremos aquí. Aquí tengo que fecha de factura. Fecha de factura, filtro por fecha de factura. Creo que había colocado la fecha que no era, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo por fecha de factura, tengo 6 facturas. Así, aquí sí que es importante ese filtro, ¿no? ¿Ven? Entonces ese filtro es muy importante aquí. En la columna servicios, ¿no? Yo creo que así está bien la columna servicios. Si coloco mucha cosa, pues la tabla no se va a entender. Entonces, chicos, esta es una forma de yo resumir, agrupar, filtrar mis datos. Como esta es una base de datos muy extensa, yo aquí filtro mis datos, ¿sí? Y voy jugando con los datos y voy entregando informe. Y voy viendo los resúmenes de mi tabla dinámica de una forma muy sencilla, ¿sí? Definiendo yo, aquí están la fila de totales generales, observen. Totales generales, hay que ponerle cuadritos y hay que ponerle estilo de millares para que se vean bien, observen. Los totales generales, ¿sí? Yo puedo reducir esto, ir recogiendo cada una de estas cositas aquí, acoplando, y así sucesivamente. Entonces, esto es como la información más esencial de lo que son las tablas dinámicas. Recuerden cómo dice la teoría. La teoría dice donde yo puedo definir dónde colocar las columnas y dónde colocar mis filas para poder agrupar, ordenar y filtrar mis datos. Bueno, espero que hayan entendido el ejercicio. Recuerden que los datos están en un lado y mi tabla dinámica está en otro lado, y yo lo que hago es jugar aquí en donde coloco y cuál quito, e ir viendo aquí mis resúmenes y por qué valor quiero filtrar. Chicos, eso ha sido todo lo de tabla dinámica. Les dejo entonces la hoja de cálculo para que practiquen de la forma como yo lo hice acá.